Bueno, la clase de hoy es sobre integrales curvilíneas de campos escalares. ¿Está bien? Si yo les digo integrales curvilíneas, ¿qué se les viene a la cabeza? La longitud de una curva, por ejemplo, bien. Esa sería un posible resultado que uno podría lograr con una integral curvilínea. ¿A qué más se le viene, digamos, a la cabeza cuando uno dice integral curvilínea? ¿Qué otra cosa piensan ustedes que podrían calcular con una integral curvilínea? La integral sobre una curva. ¿Y qué dará la integral sobre una curva? ¿Qué les parece? Da un área, ¿está bien? De una función que está definida sobre una curva, ¿está bien? Imagínense, por ejemplo, que tienen un alambre, ¿está bien? Apoyado sobre el plano XY, con una densidad variable el alambre, ¿no? ¿Está bien? Entonces, esa densidad la pueden graficar como intensidad de colores sobre el alambre o como una función definida sobre el alambre que va como dibujando, va haciendo como una curva arriba dibujando el alambre, ¿está bien? Que la sombra de la curva sea el alambre. Entonces, cuando uno integra, lo que encuentra es el área que tiene por encima del alambre y por debajo de la curva que está arriba. ¿Me explico? Sería como la masa del alambre. Ya lo vamos a ver en más detalle. Ahí hay un GIF que creo que les va a ayudar un poco. Pero es eso, digamos. Como caso particular, si ustedes integran la función 1, ¿está bien? Van a encontrar la longitud de la curva. ¿Está bien? Entonces, ahora esa es más o menos la idea de lo que quiero comentarles en esta clase. Pero antes necesito que definamos qué es una curva y cómo parametrizar una curva y demás, porque lo vamos a necesitar para poder calcular integrales curvilíneas. ¿Está bien? ¿Qué es una curva? Curva 2D. Las curvas se pueden dar de distintas formas. Una forma de dar una curva es de forma explícita. ¿Está bien? Yo les digo y igual x cuadrado, como decimos. ¿Está bien? Eso representa una curva, digamos. Si ustedes la grafican en el plano, es una curva. ¿Está bien? O sea que, por ejemplo, si tienen y igual x cuadrado más 1, ¿está bien? Sería esa su gráfica, ¿no? ¿Está bien? Y eso es una curva en 2D. ¿Está? Ya lo vamos a definir mejor, pero vamos a tratar de entender el concepto. También las curvas se las pueden dar en forma implícita. ¿Está bien? ¿Cómo sería en este caso esa curva dada en forma implícita? Perfecto, ¿entienden? O sea, pasan todo para un lado, lo igualan a 0. O puede que les den x cuadrado más y cuadrado menos 1 igual 0, digamos. O sea que la idea es que a veces no se puede despejar ni la x ni la y, digamos, en esa expresión. ¿Está? Entonces también pueden que se la dan de esa manera. Ese es un ejemplo, por ejemplo, x cuadrado más y cuadrado igual 4 es esa curva en forma de circunferencia de radio 2. ¿Está? Son curvas. Y las curvas también se pueden dar de forma paramétrica, ¿no? ¿Está bien? O sea, de forma paramétrica, ¿por qué? Porque hay un parámetro t que está de por medio que al variar va haciendo variar el valor de x y va haciendo variar el valor de y. Está dado de forma paramétrica. Tanto la x como la y dependen de un parámetro externo t, digamos. ¿Está bien? Que sería como la variable independiente y x e y dependen de cuánto vale ese parámetro. Por ejemplo, x igual 2 coseno de t, y igual 2 seno de t. ¿Está bien? Fíjense que si le vamos a dar variación al parámetro desde 0 hasta 2pi. Si el t vale 0, ¿cuánto vale x? 2. ¿Y cuánto vale el y? 0. O sea que sería este punto que está acá, donde está el mouse. ¿Está? Le demos un valor, a ver, si t vale pi sobre 2, por ejemplo, que es otro valor que está acá en el medio. Si t vale pi sobre 2, ¿cuánto vale el x? 0. ¿Y cuánto vale el y? 2. Sería este punto que está acá. O sea que al variar el t desde 0 hasta pi sobre 2, hemos pasado de acá hasta acá. Si ustedes toman un t intermedio, entre el 0 y el pi sobre 2, por ejemplo pi sobre 4, por decir algo, ¿está bien? Les va a dar seguramente un punto que está por acá, por intermedio, por esta zona, digamos, ¿está bien? Por ejemplo, ese punto les va a dar, ¿entienden? O sea que cuando el t va recorriendo todas sus posibilidades, y uno lo va reemplazando acá, lo que va pasando es que uno va obteniendo punto a punto todos los puntos de esta curva. Eso es dar una curva de forma paramétrica. ¿Está bien? Hay un parámetro que toma un determinado rango de valores y después las variables involucradas dependen de ese parámetro a través de expresiones funcionales como esta que están acá. Bueno, fíjense esto. Imagínense ahora que yo quiero parametrizar
esta función. Cuando está dada de forma explícita, hay una forma casi como trivial, digamos, de parametrizar una curva, que es agarrar la variable que era independiente, la x, y ponerla igual al parámetro, y después poner la otra variable igual a t cuadrado más 1, digamos. ¿Está bien? Que eso no lo hubiésemos podido hacer acá, digamos, pero cuando la función está dada de forma explícita, está esta artimaña, digamos, para poder parametrizar una curva. ¿Se entiende? Entonces fíjense, al t le vamos a dar la variación, como es igual a x, le vamos a dar la variación que se ve acá en x, desde menos 1 hasta 1. ¿Está? Entonces, por ejemplo, cuando el t es igual a menos 1, el x es menos 1, y el y sería menos 1 al cuadrado, que sería 1 más 1, 2. Sería este punto que está acá. ¿Está bien? Después, si le dan el t igual 0, tienen 0 cuadrado más 1, o sea que el y sería 1, y acá sería 0. Sería el punto 0, 1, que sería este punto que está acá. Entonces, uno va recorriendo y va dibujando toda la curva con esto que tiene acá. Y ese es el sentido de circulación que tiene la curva, digamos. ¿Está bien? ¿Se entiende? Porque el parámetro, al crecer el parámetro, voy variando los puntos y voy generando un sentido de circulación sobre la curva. La parametrización no es única, como ustedes ven, ¿no? ¿Sí? Uno podría parametrizar de otra manera. Por ejemplo, uno podría, en la circunferencia, parametrizarla de esta manera. Fíjense que ahora, en esta nueva forma, en vez de hacer variar el t entre 0 y 2pi, lo hacemos variar entre 0 y pi. Si nosotros acá hubiésemos hecho variar el t entre 0 y pi, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué pasa si yo en esta parametrización que está acá hago variar el t entre 0 y pi? ¿Qué parte de la curva quedaría parametrizada? O sea que nosotros estaríamos parametrizando solamente esta curva, no la parte que está abajo, digamos, no incluiríamos. Que en alguna aplicación capaz que es útil, digamos, que nosotros necesitamos solamente esa parte de la curva, no necesitamos toda la curva. ¿Está bien? Bien. Pero nosotros ahora sí estamos parametrizando toda la curva. Entonces, si queremos hacer variar el t entre 0 y pi, de algún modo tenemos que hacer que el punto se mueva más rápido, digamos, para poder dar toda la vuelta. Y la forma es, en el argumento del coseno y del seno, poner 2 por t. ¿Se entiende eso? Entonces, cuando el t es 0, van a obtener el punto 2, 0. Y cuando el t es pi, van a ver que les da también el 2, 0, porque es el final, digamos, de la curva. ¿Está bien? Este tipo de curvas se le llaman curvas cerradas, donde el punto, cuando el parámetro toma el valor más chico y el valor más grande da el mismo punto, se le llaman curvas cerradas. O sea, no hay una sola forma de parametrizar una curva. Incluso, fíjense ¿qué cambia? A ver si ustedes me pueden decir, en esta nueva forma de parametrizar esta circunferencia, ¿qué es lo que cambia, digamos? El sentido de giro, digamos. Si ustedes le van dando valores, por ejemplo, para el 0, ustedes tienen el punto 2, 0. O sea que el punto inicial sigue siendo el mismo. ¿Está bien? Pero si reemplazan, por ejemplo, pi sobre 2, les va a dar coseno de pi sobre 2, que es 0. Y acá seno de pi sobre 2 es 1, por menos 2 es menos 2. Entonces tendrían el punto 0 menos 2, que sería este punto. ¿Está bien? Si ustedes dan valores intermedios van a ver que encuentran puntos por acá. O sea que ustedes estarían parametrizando la misma superficie, pero en sentido contrario. Entonces, cuando parametricemos en este sentido se le dice sentido antihorario, y cuando parametrizamos en este sentido es sentido horario. Bueno, ahora ¿cómo podemos dar las curvas en 3D? Hay como varias opciones también. Una de ellas es generar una curva como la intersección de dos superficies. ¿Está bien? Se dan cuenta que esta primera, x cuadrado más y cuadrado igual a 1, es este cilindro que está acá. ¿Está bien? Por otro lado, y más z igual 2 es un plano, que sería este plano que está acá. Puesto en un sistema, quiere decir que me interesan los puntos x y y que cumplen ambas ecuaciones. ¿Está bien? Como me interesan los que cumplen ambas ecuaciones, me tengo que ir a los puntos que tienen en común ambas superficies. ¿Está bien? Entonces, de ese modo queda generada esa elipse que tenemos acá. ¿Lo ven? ¿Ven que es como una elipse que está ahí? Bien. O sea que uno puede representar una curva como la intersección de dos superficies. Pero también se puede dar esa misma elipse que tenemos ahí, también la podemos dar de forma paramétrica. ¿Está bien? Podemos dar una representación paramétrica. Para dar la representación paramétrica,
la idea es hacer que el X, el Y y el Z, que van a ser las tres coordenadas de todos los puntos que representan la curva, dependan de un único parámetro. ¿Está bien? Y ese parámetro también tiene un rango de variación. ¿Está? Bien. La idea es, primero, decir cuánto vale X y cuánto vale Y. Lo que yo recomiendo es mirar desde arriba, digamos, la curva. Uno mira desde arriba y puede ver cuánto vale la componente en X y en Y de esa curva. ¿Me explico? Fíjense que si ustedes miran desde arriba esta curva, sabiendo que está relacionado con esto, ¿está bien? Si uno mira desde arriba esta curva, ¿qué ve? Exactamente, si ustedes a esta curva la miran desde arriba, uno mira así y dice es una circunferencia, digamos. Después cuando cambia el ángulo de visión, empieza a ver que, no era una circunferencia, era una elipse y demás. Pero digamos que los puntos X y Y que van conformando esa curva van formando una circunferencia sobre el piso. Después el Z se encargará de darle la altura necesaria para que realmente estemos parametrizando la curva arriba y no algo abajo, digamos. ¿Por qué? Porque si yo acá, en esta parametrización, yo agrego Z igual 0, como una tercera línea acá, ¿está bien? Estaría parametrizando una curva 3D que está apoyado sobre el piso. ¿Me explico? Porque la Z vale siempre 0, o sea, estoy en el plano XY. En cambio acá, necesito darle un valor a Z que me vaya diciendo a ver cómo va variando la altura de los puntos a medida que voy recorriendo esa curva. ¿Está bien? Bien. Entonces, como es una circunferencia de radio 1, entonces la X y la Y valen coseno de t y seno de t. ¿Está bien? Porque es 1 por coseno, 1 por seno. Siempre es el radio por el coseno del ángulo, el radio por el seno del ángulo, y así es como uno parametriza de forma clásica la circunferencia. ¿Está? Y ahora lo único que me falta es darle la altura. Acá dice que tiene que ser z igual a 2 menos seno de t. ¿De dónde piensan ustedes que podría haber salido ese 2 menos seno de t? Exactamente. El plano es una buena guía para saber qué altura tiene el punto en cada lugar de la curva. Entonces, si ustedes acá, como todos los puntos de la curva, tienen que respetar la ecuación del plano, ¿está bien? Entonces ustedes despejan el z de acá y les queda z igual 2 menos i. ¿Está bien? Pero el i es seno de t. Entonces me queda 2 menos seno de t. ¿Está bien? Entonces de ese modo ustedes tienen las tres variables dependientes de un solo parámetro. Siempre las curvas se parametrizan con un solo parámetro. ¿Está bien? Porque las curvas son unidimensionales. ¿Se entiende? La curva tiene una sola dimensión, solo que va moviéndose, digamos, por un espacio n-dimensional. ¿Está? Pero tiene una sola dimensión. En cambio, ya vamos a ver más adelante que las superficies dependen de dos parámetros cuando las parametricemos, porque tengo como 2 grados de libertad a la hora de moverme por una superficie. En cambio, por la curva tengo un solo grado de libertad para moverme por la curva. En definitiva, digamos, cuando uno habla de curva, lo que tiene es un intervalo donde se mueve un parámetro, que se mueve desde un valor A hasta un valor B, y tiene una función que a cada t le hace corresponder un x, un y y un z. ¿Se entiende? O sea, ustedes me dicen un t, por ejemplo, t igual a. Ustedes ese t igual a lo meten en una función y sale como resultado un punto. ¿Está bien? Después mueven un poquito más el t, lo meten en la función y sale como resultado otro punto. Y así siguiendo uno termina dibujando una curva con un determinado sentido. ¿Está bien? Uno tiene un sentido o el sentido opuesto, depende de cómo uno lo va parametrizando. Formalmente, si tenemos que dar una definición, una curva es una función que va de un intervalo contenido en los reales a un espacio m-dimensional. Que generalmente en las aplicaciones es R3, pero podría ser cualquier espacio m-dimensional. Y al dibujo, este rojo o bordó que ustedes ven acá, a eso se le denomina arco. Es el arco de la curva, o la gráfica de la curva. ¿Está bien? Aunque se suele usar, y nosotros lo vamos a usar a lo largo de la materia, como sinónimos a la palabra curva con la palabra arco. Nosotros vamos a decir, esta es una curva. ¿Está bien? O sea, pero formalmente la curva es la función y el arco es el gráfico. Pero nosotros vamos a decir curva siempre, digamos. ¿Está bien? La curva esta que está acá, la curva esta que está allá, pero ustedes sepan que, dada una curva, es que hay un intervalo donde están definidos los parámetros y hay una función y demás. ¿Está bien? ¿Qué tipo de función es una curva? ¿Qué tipo de campo, les digo, para darles un poco más de idea? Para hacer campo escalar, el resultado debería ser un número siempre.
y acá no es un número, es un campo vectorial. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque siempre da un punto o siempre da un vector. No lo confundan con esto, con las líneas del sentido, sino que si ustedes me dicen el punto t igual a, les da el punto a, y este a está en R3, por ejemplo, o en RM, o donde esté la curva, ¿está bien? Esto es un vector, o un punto. Acuérdense que íbamos a ir y venir, digamos, en este isomorfismo que hay entre ver puntos de R3 y vectores de R3, ¿está bien? O sea, un punto este es un punto, o lo puedo ver como un vector, ¿está bien? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Entonces, entra un escalar, pero la salida es vectorial, entonces es un campo vectorial. Es el primer campo vectorial que nos va a aparecer a nosotros en la materia. Entonces, en una curva a cada número real t se le hace corresponder un vector en el espacio. ¿Está? Este vector se denomina vector posición y se denota con R de t. ¿Está bien? R de t. Es el vector posición. ¿Le suena vector posición de física? ¿Sí? O sea, t sería una especie de variable temporal, si quieren, y el R de t es la posición que tiene la partícula, digamos, cuando va variando el tiempo. La partícula va generando una curva en el espacio que es su trayectoria, es por donde se movió la partícula. ¿Está bien? Entonces, al variar t, el lugar geométrico que une los puntos extremos de los distintos vectores, posiciones del espacio conforman un arco. Es lo que dijimos recién, esto que se ve acá, todos los puntos van generando un espacio geométrico que se le denomina arco, esa curva que tenemos ahí. O arco, digamos, lo vamos a tratar como sinónimos. Entonces, curva y acto son conceptos distintos, pero se suelen usar como sinónimos. ¿Estamos? ¿Sí? Ahí está escrito todo lo que hemos conversado. Bien, toda curva se puede expresar en forma paramétrica de esta forma: x igual x de t, y igual y de t, y z igual z de t. Las funciones de la representación paramétrica son las componentes del vector posición. El vector posición es tridimensional, o de la dimensión en la que estemos trabajando, en este caso sería tridimensional, donde acá me dice, bueno, a ver cómo va a ir variando el x a medida que va variando el tiempo, acá me dice cómo va a variar el y a medida que varía el tiempo, y acá me dice cómo varía el z a medida que varía el tiempo. Con esas tres componentes armamos el vector posición. En la práctica generalmente se trabajan con porciones de curva, o sea que el parámetro t va desde un a hasta un valor b. Entonces lo que vale el vector posición en a es el punto inicial, y lo que vale el vector posición en b, o en el tiempo b, o en lo que vale el parámetro en ese final, es el punto final que tiene la curva. Bueno, como las componentes de una curva son funciones escalares, ¿qué quiero decir con eso? Las componentes de una curva son funciones escalares. Claro, o sea, fíjense que las componentes del vector posición son campos escalares. Este y este son campos escalares, porque es así, al variar t me da como resultado un número que me dice cuánto va variando la x, cuánto va variando la y, cuánto va variando la z. O sea que acá tengo un campo vectorial, pero cada una de las componentes son campos escalares. ¿Está bien? Bueno, todo lo visto para campos escalares se puede extender para curvas, digamos. Vamos a ver cómo, digamos, hacemos eso, digamos. Vamos a recordar lo que fuimos viendo para campos escalares y vamos a tratar de extenderlos a curvas como un primer paso para pasar ya a los campos vectoriales de Rn a Rm, digamos. ¿Está bien? Las curvas son como el intermediario que hay de ese salto que vamos a dar a los campos vectoriales en serio. Entonces, ¿qué sería? A ver cómo me interpretan ustedes el concepto de límite en un vector posición. ¿Qué sería, digamos, el concepto de límite en un vector posición? Exactamente, o sea, el límite sería, supónganse que ustedes ponen, quiero calcular el límite del vector posición cuando el tiempo tiende a t0. Es como a qué posición tiende a estar en la partícula en el tiempo t igual t0, digamos. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Que si la curva es continua, ya vamos a ver qué quiere decir continua, directamente evaluamos el vector posición en el punto t0 y listo, digamos, no hace falta ver a qué tiende, digamos. Acuérdense que a veces ver a qué tiende es distinto a lo que vale la función en ese punto, digamos, por eso es que tiene sentido a veces hablar de límites, digamos, en estos conceptos. ¿Está bien? Y lo que uno hace, si uno quiere saber a dónde tiende el vector posición, es ver a dónde tiende cada una de las componentes. ¿Se entiende? Entonces uno ve a dónde tiende cada una de las componentes y ya sabe a qué vector tiende el vector posición. Y continuidad es lo mismo, digamos, o sea, una curva es continua en t igual t0 si lo son cada una de sus funciones componentes.
¿Cómo me interpretan esto? A ver si ustedes me ayudan a armar la clase acá. Claro, o sea, uno necesita que el valor que va tomando en cada componente tenga continuidad, digamos. Si en la componente en X pega un salto, el vector posición va a pegar un salto, digamos. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que uno necesita, o a eso uno se refiere con continuidad de una curva. ¿Está bien? O sea, uno necesita que cada componente sea continuo. Y después uno dice que una curva es continua, secas, si es continua en todos sus puntos. ¿Se entiende? O sea, uno puede hablar de continuidad en un punto específico o puede hablar de continuidad seca, digamos, sería continua en todos los puntos de esa curva. Y entonces ahora uno podría, si ya hicimos límite, ya hicimos continuidad, uno puede querer derivar. ¿Está bien? ¿Qué tipo de derivadas va a tener una curva? ¿Qué les parece a ustedes? Son derivadas totales porque depende de una sola variable la curva, digamos. ¿Está bien? Depende solamente de t. Entonces vos cuando lo derivás no es que haces derivada parcial respecto de este parámetro o respecto de este otro parámetro. Es derivada respecto de t y no hay otro, digamos. ¿Está? ¿Se entiende? Y la derivada está asociada de algún modo a la velocidad con la que uno está recorriendo la curva, digamos. Porque uno tiene un sentido de circulación, pero también tiene una velocidad de circulación. ¿Está? Eso, ¿se acuerdan cómo parametrizamos la circunferencia? Que la parametrizamos con dos velocidades distintas, ¿se acuerdan? ¿Sí? Eso lo resalta la derivada de la curva. ¿Y cómo se define entonces la derivada de la curva? Bueno, le decimos R', es un vector posición que vamos a derivar. También tenemos esta otra notación que es para decir que es una derivada total, digamos, porque tenemos un solo parámetro. Esto simplemente es notación, no hay nada que demostrar acá, es simplemente distintas formas de notar lo mismo. Y acá es donde aparece un poco la gracia de cómo se calcula la derivada de un vector posición. ¿Cómo se calcula, digamos? ¿Qué ven ustedes ahí? Pero fíjense que es una suma engañosa porque están los versores acá, digamos. Son las componentes, o sea, el resultado de derivar un campo, una curva, da como resultado un vector, digamos. ¿Está bien? O sea que la derivada de una curva es un campo vectorial, porque la salida, ¿está bien? Va a ser un vector, que es el vector velocidad que ustedes tienen, ¿está bien? Entonces, en la primer componente del vector van a tener la derivada de la primer componente. En la segunda componente tienen la derivada de la segunda componente y en la tercera componente tienen la derivada de la tercera componente. Entonces, uno deriva componente a componente. Entonces, la velocidad que vos tenés en el eje X o en la componente en X, junto con la velocidad que vos tenés en la componente en Y, junto con la velocidad que tenés en la componente en Z, genera una velocidad o un vector de velocidad en el recorrido de la curva. Otra notación que se usa es esta, digamos, o sea, directamente lo armamos como una terna y trabajamos así, sabiendo que estamos trabajando con el frame generado por los vectores, o por el frame o por el sistema generado por los versores de las coordenadas rectangulares. ¿Está bien? Son las componentes, esas tres componentes son estas tres componentes. Entonces vamos a tratar de formalizar un poco esta interpretación geométrica que le estamos dando a la derivada. Bien, supongamos que para un determinado valor t del parámetro nosotros tenemos este vector posición, que justo coincide con el punto P. Y supongamos que lo que vale la función en un delta de tiempo posterior, o sea, esto es lo que vale en un tiempo específico, y ahora vamos a ver lo que vale en un delta de tiempo posterior. ¿Está bien? En un delta de tiempo posterior vamos a estar parados en otro punto de la curva, que quizás sea muy cercano, digamos, pero acá es como que hacemos zoom para poder ver el concepto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos otro punto. Si nosotros hacemos la resta, ¿está bien?, de el punto que tenemos en el delta del tiempo superior menos lo que el vector posición en el tiempo actual, nos queda este vector verde que está acá. ¿Lo ven a eso? ¿Sí? Y fíjense que si hacemos el delta de tiempo tender a cero, ¿qué sucede? Si hacemos el delta de tiempo tender a cero. Encontramos el vector rojo ese que está ahí, ¿o no? Se dan cuenta que si el delta de tiempo tiende a cero y vamos dibujando el vector verde que vamos obteniendo cada vez que vamos achicando el delta de tiempo, llega un momento que el vector verde se convierta en el vector rojo. Eso se ve, digamos. O sea que ese vector es el que da como resultado la derivada. ¿Está bien? Y cuando uno dice el vector velocidad, se está refiriendo a eso. Es un vector
tangencial, si quieren, a la curva en ese punto, que me dice exactamente cuál es el movimiento instantáneo que tiene la partícula parado en ''ese punto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, ese sería el R', digamos, que uno tiene. Entonces, el vector R' tiene la dirección de la tangente a la curva C en el punto P y el sentido de crecimiento del parámetro. Y después de haber visto derivada, ¿se acuerdan que vimos diferencial? ¿Tá? Entonces ahora vamos a ver cuándo una curva es diferenciable. Y ahí está un poco escrito, digamos, vamos a decir que una curva es diferenciable si sus componentes son diferenciables. ¿Está bien? Si cada una de sus componentes son diferenciables, entonces la curva va a ser diferenciable. Que como son funciones de una sola variable, cuando uno habla de que sus componentes sean diferenciables, se refiere a que sean derivables, digamos, que sean funciones derivables lo que uno escribe acá. ¿Está? ¿Se entiende eso? De algún modo, a ver, ¿qué les parece? ¿Qué diferencia les parece a ustedes que habría entre una curva diferenciable y una curva no diferenciable, gráficamente, digamos? ¿Qué sensación, qué les dice la intuición, digamos? Estamos hablando de suavidad, perfecto. Eso, ahí quería llegar. Representa un quiebre, digamos, el hecho de no ser diferenciable es un quiebre. Porque si alguna de estas funciones, por ejemplo, imagínense que la x es el valor absoluto de t. ¿Está bien? La x es un valor absoluto. Si la x es un valor absoluto, ahí no sería derivable, digamos, en un punto. Y eso, si ustedes lo acompañan con una componente en y y una componente en z, se va a traducir seguramente en un quiebre en la curva. Ustedes van a ver como que la curva va en un sentido y de repente va para otro sentido, digamos. ¿Está bien? ¿Se entiende? Y uno necesita, de algún modo en las aplicaciones, que las curvas sean diferenciables, digamos, porque si no representan como que frenó y generó un movimiento en otra dirección la partícula, digamos. Entonces, si hay un movimiento continuo, no se puede dar un freno y de repente voy en otra dirección, ¿entiendes? Entonces, es importante que sean diferenciables las curvas para las aplicaciones. Entonces, el diferencial de una curva va a ser también una cuestión vectorial que va a estar conformada por el diferencial de cada una de las funciones por separado. Pero como estos son diferenciales de funciones univariadas, son los diferenciales que ustedes vieron en cálculo 1, digamos. Los diferenciales de cálculo 1 era la derivada de la función por el diferencial del parámetro. ¿Está bien? ¿Se acuerdan el diferencial y que ustedes veían en cálculo 1? Que ustedes decían, bueno, el diferencial y es y' por diferencial de la variable, digamos. Diferencial x, por ejemplo, diferencial t. Bueno, acá la x, la y y la z son funciones de t, entonces sus diferenciales son el x' diferencial t, el y' diferencial t y el z' diferencial t. Y en esta expresión que está acá lo que hacemos es sacar el diferencial t como factor común. Y fíjense que queda esta expresión, digamos, queda que el diferencial de una curva, lo podemos definir como el vector velocidad de la curva o el R' por diferencial t. Y entonces, el módulo, como esto es un vector, ¿está bien? El módulo de ese vector está dado por el módulo de toda esta expresión. Pero acá esto es un vector y esto es un diferencial escalar. Entonces el escalar sale afuera y queda el módulo del vector velocidad. Una curva R es regular en un punto t sub 0 si R' es continua en t sub 0 y la derivada es distinta de 0. Que la derivada sea distinta de 0 quiere decir que el vector velocidad no es nulo. O sea que no nos frenamos en ese punto. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Y tiene que ser continua. Por ejemplo, esta curva que está acá es una curva continua. O sea, la curva uno la puede dibujar sin levantar el lápiz, digamos, hay una continuidad. ¿Está? Pero no es regular para un determinado t sub 0 que vaya a parar justo a este punto. ¿Está bien? Porque en ese punto hay velocidad cero en la curva. ¿Está? Entonces es una curva continua, pero no sería regular en ese punto. ¿Se entiende que sería una curva regular? Sin embargo, esta curva sí es regular en este punto, por ejemplo. O en este punto sí es regular. ¿Está? Bien. Una curva es regular a secas si lo es en todos sus puntos. Entonces, ¿esta curva es regular o no es regular? No es regular. ¿Por qué? Porque hay un punto donde no es regular. ¿Y qué les parece que es una curva regular a trozos? Es una curva donde uno, si hace la vista gorda en una cantidad finita de puntos, ¿está bien? Si uno dice, bueno, acá no miremos, digamos, pero una cantidad finita, tampoco te pases, digamos, ¿está bien?
En este punto, bueno, acá no miremos, acá tampoco, bueno, ¿es regular o no? Y en este punto, jode, bueno, sacalo. ¿Es regular o no? Y en este punto, bueno, pero finita nada más pueden sacar, digamos. Entonces, o gráficamente que uno puede cortar esta curva en una cantidad finita de trozos, donde todos los trozos son regulares. Entonces, esta curva es regular a trozos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende eso? Bien. Más adelante va a ser importante porque nosotros vamos a hacer integrales curvilíneas y le vamos a exigir que sea una curva regular. Y entonces ustedes me van a decir, y profe, acá no vamos a poder calcular integral curvilínea. No, sí podés, lo que tenés que hacer es la integral curvilínea de este trozo y sumarle la integral curvilínea de este otro trozo, digamos. Entonces necesitamos que las curvas sean regulares a trozos para poder calcular integrales curvilíneas. Después viene el concepto de curva simple. Una curva es simple, voy a leer lo que dice acá y lo vamos a interpretar, pero gráficamente una curva es simple cuando no vuelve a pasar por el mismo punto, digamos. ¿Está bien? No se genera una superposición de una parte de la cuerda con otra parte de la cuerda. Si querés girar, hace todo lo que quieras, pero no pases exactamente por el mismo punto de vuelta, digamos. ¿Está bien? Esa es la idea de una curva simple. Entonces, una curva es simple si es inyectiva. ¿Se acuerdan qué quería decir inyectiva? ¿Les suena de cálculo 1 la palabra inyectiva? Que a elementos distintos le corresponden correspondientes o valores distintos. ¿Entiende? Entonces eso quiere decir que inyectiva quiere decir que no hay dos valores del parámetro que me representan el mismo vector posición. Porque si hay dos valores del parámetro que me representan el mismo vector posición, quiere decir que esa curva genera un nudo, digamos. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Entonces le vamos a pedir que sea inyectiva. Esto es, no existe un punto D como el de la figura, este punto D que está acá, donde el vector posición es igual para dos parámetros distintos, o sea, para valores distintos del parámetro. ¿Y cuándo una curva es cerrada? Ya lo dijimos. Bien, cuando pasa esto, digamos que el vector posición en el valor mínimo del parámetro es igual al vector posición en el valor máximo del parámetro. Eso es una curva cerrada, como la circunferencia esa que nosotros vimos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? O sea que si este es A o B, el punto inicial y final coinciden, digamos. Eso es una curva cerrada. Y por último, nosotros vamos a trabajar con integrales. Cuando definamos integrales vamos a pedirle a las curvas que sean curvas de Jordan. Una curva es de Jordan cuando es regular y es simple. ¿Está bien? O sea, cuando yo les ponga en el enunciado curva de Jordan, me estoy refiriendo a una curva regular y simple. Es como lo mínimo que le podemos pedir, como para no estar integrando encima de algo que genera mucho lío, digamos, mucho conflicto a la hora de calcular áreas y demás por encima de la curva, digamos. ¿Está bien? Entonces, vamos a trabajar con curvas de Jordan. Y ahora entro en lo de longitud de arco que vos me planteabas. Bueno, la palabra dice qué es lo que queremos hacer. ¿Qué es la longitud de arco? Es la medida, la longitud. Es como si pongo un metro sobre la curva y quiero ver cuánto mide el alambre, digamos, que tengo ahí doblado sobre el plano o sobre el espacio. ¿Está bien? El análisis, o sea, lo que vamos a ver a lo largo de esta diapositiva es ver cómo puedo calcular la longitud de arco. ¿Está bien? Usando conceptos de cálculo. Y para hacerlo lo más intuitivo posible, vamos a suponer que la curva está apoyada sobre el plano XY, digamos. Pero el análisis sería análogo si la curva estuviese en 3D, digamos. Pero vamos a hacer una interpretación gráfica para el caso 2D. ¿Estamos? ¿Se entiende lo que vamos a hacer? Bien. Bien, entonces lo que vamos a hacer es, supongamos que tenemos una curva, que es la curva esta azul que tenemos acá, y supongamos que todo el recorrido del parámetro lo vamos a particionar. Siempre que particionamos, después hacemos un delta tender a cero y terminamos en un integral, digamos. ¿Está bien? Entonces vamos a tratar de analizar cómo calcular la longitud de arco a través de un integral. ¿Está? Entonces permítanme hacer el pasito previo, que es particionar, digamos, el dominio. Siempre particionamos el dominio cuando vamos a hacer un integral. Entonces lo particionamos.
Vamos a suponer que el salto desde un valor de la partición hasta otro va a ser siempre el mismo para no tener que poner t sub i, digamos, sino directamente un delta de tiempo. Si nosotros particionamos, lo que sucede, o sea, ¿qué pasa con el vector posición asociado al t sub 0, el vector posición asociado al t sub 1 y el vector posición asociado a cada uno de estos puntos? ¿Qué son esos vectores posición? Mírenlo en la gráfica, está más o menos escrito. No, todavía no llegamos a la aproximación. Por ahora son puntos, ¿está bien? Son como puntos intermedios dentro de la curva, digamos. ¿Se entiende? Si ustedes me fijan un valor del parámetro y calculan el vector posición, obtienen un punto dentro de la curva. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Entonces, al particionar nosotros tenemos puntos dentro de la curva. Cuando esta partición se vaya haciendo más fina, o el delta de tiempo tiende a cero, estos puntos se van a ir pegando entre ellos, digamos. Pero eso lo vemos más adelante. Ahora nos concentremos en los vectores que se forman entre los puntos sucesivos. ¿Está bien? Los vectores que se van conformando entre los puntos sucesivos. A estos vectores se les llama delta RI. Son deltas en los vectores posición. ¿Está bien? Son deltas RI. A este vector rojo es el delta R1, después tenemos el delta R2, y este que está acá es el delta RI, porque está entre el punto I y el punto I más 1. Si yo calculo el módulo de estos vectores rojos, ¿cómo puedo usar yo este módulo para calcular la longitud de arco, para estimar la longitud de arco? ¿Qué les parece a ustedes? Si yo sumo las longitudes de los vectores rojos, podría de algún modo aproximar la longitud de la curva. ¿Está bien? Si esta partición no es fina, la aproximación va a ser mala. Pero mientras más chiquito sea el delta de tiempo, más cercana va a ser la suma de las longitudes de estos vectores rojos a la longitud real de la curva. ¿Estamos de acuerdo en eso? Vamos a hacer zoom en esta parte, ¿está bien? Y lo vamos a graficar acá abajo. ¿Sí? Fíjense que tenemos el vector rojo y también tenemos un trozo de curva. ¿Está bien? Que es un elemento de arco, se llama. ¿Está? Y fíjense que ese elemento de arco es muy parecido a la longitud roja que nosotros tenemos. Y eso es lo que a nosotros nos permite sumar las longitudes de los vectores rojos para estimar la suma de los deltas de arco que uno tiene. ¿Se entiende eso? ¿Sí? La longitud que tiene cada partecita roja está dada por, usando el teorema de Pitágoras, esto al cuadrado, que es el delta en xy, más esto al cuadrado, raíz cuadrada. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Entonces, esto que está acá sería lo que mide cada segmentito rojo. Y nosotros lo sumamos. Esa suma da parecida a la longitud de arco. Ahora, vamos a tratar de que aparezca la derivada en esta expresión. Entonces, vamos a multiplicar toda la expresión por el delta de tiempo y lo vamos a dividir por el delta de tiempo. Si multiplicamos por el delta de tiempo, lo dejamos afuera, y la división por el delta de tiempo lo vamos a distribuir. A ver, ¿alguien me puede explicar cómo hizo el delta de tiempo para llegar acá adentro, siendo que había un cuadrado y había una raíz en el medio? Muy bien, perfecto, muy bien. O sea, nosotros tenemos un delta de tiempo multiplicando acá y un delta de tiempo dividiendo. El multiplicando lo vamos a dejar ahí, el que está multiplicando. El que está dividiendo lo vamos a meter dentro de la raíz. Si lo metemos dentro de la raíz, ¿está bien? Lo tenemos que elevar al cuadrado. O sea, nos va a quedar delta del tiempo al cuadrado adentro de la raíz, cosa que si en algún momento lo queremos sacar, simplificamos el cuadrado con la raíz y nos queda afuera como estaba antes, digamos. Y una vez que esté dividiendo adentro elevado al cuadrado, lo distribuimos en la suma, para acá un delta de tiempo cuadrado, para acá un delta de tiempo cuadrado, y después lo metemos dentro del mismo cuadrado, digamos, en los dos casos. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces lo que hemos hecho es escribir de una forma diferente esa aproximación de la longitud de arco. ¿Y ahora qué viene, digamos? ¿Qué debería hacer yo ahora? Hacer el límite, porque quiero saber exactamente cuánto vale la longitud. No quiero una aproximación, quiero saber exactamente cuánto vale. Y ahí es cuando el aproximado se convierte en un igual.
¿Está bien? Entonces uno tiene, es el límite cuando delta t tiende a 0 de esta aproximación. Y cuando uno hace un límite, fíjense que acá adentro queda la derivada de la primer componente. Y esta sería como la derivada del i. ¿Entiende? A ese límite se lo conoce o se lo simboliza como una integral. ¿Está? Y esa integral es la integral de la raíz cuadrada del x' cuadrado más el y' cuadrado diferencial t. ¿Está bien? Fíjense esta expresión. Esta expresión me dice cómo tengo que hacer para calcular la longitud de arco. A ver, ¿quién me podría hacer una receta de cocina de... Yo tengo una curva. Yo les doy una curva. Y les pido calcule la longitud de arco de esa curva. Cuando yo les doy la curva, lo primero que tienen que hacer ustedes es ver si está parametrizada o no, si está de forma paramétrica. Y si no, la tienen que escribir de forma paramétrica para poder usar esta fórmula. ¿Estamos de acuerdo? Ya sea 2D, 3D, lo que sea, ustedes la parametrizan. Una vez que la parametrizaron, tienen que derivar cada una de las componentes. En este caso son dos componentes, pero si tienen un z de t, tienen que derivar también el z de t. ¿Está bien? Entonces con todas esas componentes derivadas, ustedes van a armar el vector E'. ¿Está? A ese vector E' le tienen que calcular el módulo. Y el módulo se calcula haciendo la raíz cuadrada de cada componente elevado al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende eso? Cuando terminen de hacer todo eso, ¿qué les va a quedar acá? Una función que va a depender de quién. ¿Y solamente de t o va a depender de otra cosa? Va a depender solamente de t. ¿Está bien? Y ustedes la tienen que integrar como en cálculo 1 respecto de t. Reemplazan el punto, los valores del parámetro inicial y final, y eso les va a dar un número. Ese número es la longitud de arco. ¿Vemos un ejemplo de cálculo de longitud de arco? ¿Sí? Bien. Hagamos un ejemplo muy fácil. Hagamos un ejemplo muy fácil. Supongamos que tenemos un segmento que va desde un punto A hasta un punto B. ¿Cuánto mide la longitud de ese arco? Así intuitivamente, sin las cuentas, digamos. B menos A nos daría un vector. El módulo del vector B menos A. O sea, eso debería dar la cuenta, ¿no? Entonces, hagámoslo con el procedimiento que hemos aprendido para ver si realmente nos da eso, digamos, en este ejemplo sencillo. ¿Está? Bien. ¿Qué deberíamos hacer primero, antes que todo? Parametrizar ese segmento, muy bien. ¿Se acuerdan la forma de parametrizar un segmento? ¿Qué les parece? ¿Cómo se parametriza un segmento? Hay infinitas formas de parametrizar un segmento. Yo les voy a enseñar una que me parece que es la más fácil de hacer, digamos, y con la que ustedes pueden trabajar. Cuando ustedes quieran parametrizar un segmento que va desde un punto hasta otro, ustedes lo que tienen que hacer es poner el punto inicial primero, las componentes del punto inicial, más el parámetro por las componentes de la resta del punto final menos el punto inicial. ¿Estamos de acuerdo? Si ustedes hacen eso, van a parametrizar un segmento. ¿Por qué? Fíjense, si hacemos el t igual a 0, ¿cuánto nos da esta cuenta? X0 e Y0, que es el punto inicial, ¿no? O sea que para t igual 0 tenemos el punto inicial. Y si hacemos t igual 1, ¿cuánto nos da? Claro, fíjense, si ponemos 1 acá, nos queda x0 más x1 menos x0. O sea, nos queda x1. Lo mismo acá abajo, nos va a quedar y1. O sea que es el punto final. ¿Está? Entonces, la forma de parametrizar un segmento, ya sea 2D, 3D, ND, digamos, lo que ustedes tengan, es punto inicial más parámetro por la resta del punto final menos el punto inicial. Ustedes me pueden decir, profe, si encontramos la recta que pasa por dos puntos, yo después lo puedo parametrizar de otra forma. Sí, pueden. ¿Está bien? Pero esta es una forma estándar, digamos, de hacerlo y se hace rápido, digamos, esto. ¿Está? Bien. O sea que si yo a esta parametrización la escribo de forma vectorial, obtengo esto, ¿no? ¿Qué era la forma vectorial de la parametrización? ¿Qué es lo que he escrito yo acá? Es el vector posición, ¿no? ¿Sí?
Recuerden que el vector posición siempre es suponiendo que estamos trabajando con los versores de las coordenadas rectangulares, el i, el j, el k. Bueno. Entonces ponen primero a cuánto es igual x y después ponen a cuánto es igual y. ¿Estamos? Bien. ¿Qué tengo que hacer ahora? A ver si recuerdan. Tenemos que calcular las derivadas de cada una de las componentes o directamente hago la derivada del vector posición. ¿Está bien? Porque la derivada del vector posición tiene a todas las derivadas en sus componentes. ¿Está? Primero, una observación. Fíjense que lo que vimos recién, digamos que R en 0 es A y R en 1 es B, digamos. O sea que está bien, hemos hecho bien el trabajo, digamos. Entonces, si derivamos respecto de t, esto es un número, nada, y esto es t por una constante, o sea que me queda la constante. ¿Sí? Y acá también. ¿Está? Bien, y ahora, ¿qué tenemos que hacer una vez que calculamos esto? Hay que sacar el módulo. O sea, voy a volver atrás un segundo. Estoy tratando de... Tenemos que hacer esta cuenta, ¿no? Entonces tenemos que calcular el módulo y después hacer la integral. Entonces, si calculamos el módulo, ¿cuánto nos da? Nos da eso, digamos, el módulo del vector. Y fíjense que eso no es más que el módulo de b menos a. El módulo del vector b menos a. Incluso el r' era b menos a. Fíjense, el r' es b menos a en este caso particular. O sea que ya encontramos esto. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con esto? ¿Entre qué y qué tenemos que integrar? En el rango de variación del parámetro. ¿Está? Entonces la longitud es la integral desde 0 hasta 1. No siempre es desde 0 hasta 1, sino que justo acá hemos parametrizado con t desde 0 hasta 1. ¿Está? De lo que da el módulo, o sea, del módulo, de esto de b menos a. Esto es constante para t, entonces sale afuera y la integral desde 0 hasta 1 de la función 1 da la longitud del intervalo. Entonces me queda como longitud igual al módulo de b menos a. Era lo que tenía que dar, ¿no? Si no daba eso, estábamos en problema. ¿Está bien? Hallar la longitud del arco, fíjense, arco de curva. Cuando uno dice arco de curva es como que es un pedazo de la curva. Fíjense la cantidad de interpretaciones distintas que tenemos para arco, curva y demás, digamos. ¿Está bien? Hallar la longitud del arco de curva, y igual a x cuadrado, comprendida entre los puntos a menos 1, 1, que sería este, y el b, 2, 4, que es este que está acá. O sea que me están pidiendo la longitud de esta curva. ¿Cómo lo hacemos? Parametrizamos la curva. ¿Qué tipo de parametrización piensan ustedes que convendría acá? Perfecto, muy bien. Eso. Está dada de forma explícita. Como está dada de forma explícita, ¿se acuerdan los ejemplos del principio? Les dije que ustedes pueden agarrar una de las variables y ponerle igual al parámetro, y después la otra la escriben de acuerdo a la expresión explícita que tiene la función, que como es y igual a x cuadrado, y ya habíamos puesto que x es t, ponemos t cuadrado. ¿Está? Y la variación de t, ¿cómo la vemos? Claro, fíjense esto. El t es x, digamos. Si el t es x, me fijo cuánto varía el x, digamos. Entonces me vengo al gráfico y veo el x va desde menos 1 hasta 2. Entonces pongo como parámetro el menos 1. Para verificar siempre, o yo recomiendo, digamos, que reemplacen estos puntos para ver si realmente les está dando los extremos, digamos. Es una forma de empezar a verificar que están haciendo bien las cosas. Si ustedes reemplazan el menos 1, les queda menos 1, 1, que sería el punto menos 1, 1, es el punto que tiene acá, el punto inicial. Si reemplazan el 2, les queda 2, 4, que sería el punto 2, 4, es este que está acá. ¿Está? ¿Cuánto vale el parámetro para este punto particular que tengo acá? Para 0. Si el t es 0, t igual 0 es un valor intermedio, entonces tiene sentido que esté en el camino intermedio. ¿Está? ¿Sí? Bueno, ahí quedó parametrizado. Ahora, ¿qué hacemos? El vector posición. ¿Está? Y ahora, derivamos. ¿Cuánto da la derivada de esto? Bueno, ahí está la verificación, perdón. El R' sería el 1, 2t. ¿Y ahora? Tenemos que hacer el módulo. ¿Cuánto da el módulo?
Perfecto. O sea, es la primera componente del cuadrado es 1. La segunda componente del cuadrado es 4t cuadrado. Lo sumo y después le saco la raíz cuadrada. Es la forma de sacar un módulo. Es cada componente del cuadrado, raíz cuadrada. Bien, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Integral? ¿Entre qué? Perfecto. O sea que la longitud va a ser la integral entre -1 y 2 de esta expresión. Y ahí van a tener que hacer una sustitución trigonométrica para resolver esa integral. Ejercicio, obviamente. Y les da como resultado aproximadamente 6,12, digamos. Bueno, ¿cuál es la distancia en línea recta entre A y B, digamos? Bien. ¿Qué les parece? ¿Les va a dar menos o más que esto? Les va a dar menos, ¿está bien? O sea, lo que quiero que les quede bien claro que lo que están calculando no es la distancia desde A hasta B en línea recta, sino que es la distancia de A hasta B siguiendo el camino o siguiendo la curva. ¿Está bien? No les va a dar lo mismo. ¿Está? No confundan esos dos conceptos. Bueno, hallar el perímetro de una circunferencia de radio 3. Y a esta instancia, recién acá, a ver cómo les explicaban a ustedes la fórmula del perímetro de una circunferencia. 2pi radio, pi por diámetro. ¿Y cómo se lo demostraba? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo les demostraban eso? ¿No se acuerdan del pedacito de lana encima de una curva, de una circunferencia? Que agarraban un pedacito de lana de la longitud del diámetro y la iban pegando sobre el contorno. Y después volvían a cortar otro y lo pegaban sobre el contorno, después otro, y después les sobraba un pedacito que les dicen, esto es 0,14, chicos. Y ustedes decían, ah, profe, menos mal. Entonces da 3,14 y ustedes decían, ah, entonces pi por diámetro. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, ahora vamos a calcularlo con una integral curvilínea y vamos a encontrar la fórmula exacta, digamos. ¿Está bien? Para hacer eso, que obviamente tenemos que encontrar el pi por diámetro. O sea, ¿cuánto nos tiene que dar esta cuenta? O sea, 6 pi, ¿no? Eso nos debería dar la longitud de esta curva. ¿Y cómo parametrizamos esta curva? ¿Está? 3 coseno y 3 seno. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Lo derivamos y ¿cuánto da? Menos 3 seno de t y 3 coseno de t. Muy bien. Entonces esa sería la R'. ¿Y ahora qué hacemos? El módulo. ¿Por qué me da 3 el módulo? O sea, queda esto al cuadrado más esto al cuadrado, sacan el factor común 9, ¿está bien? Y después sacan la raíz y les queda 3, ¿está? Si la circunferencia hubiese sido de radio A o radio R, ¿cuánto hubiese dado acá? A o R, digamos, lo que sea, ¿no? Bien. ¿Y ahora qué tengo que hacer con esto? La integral, ¿entre qué cosa? Ahí aparece el 2 por pi, digamos, de la fórmula. Fíjense, es la integral, la longitud es la integral desde 0 a 2pi, que es la variación del parámetro, de la función que tiene al radio. Como no depende de t esta expresión, me queda radio por 2pi. ¿Está bien? 2pi por radio, que sería el 6 por pi. ¿Está bien? Entonces, de ese modo, aplicando los conceptos de cálculo, hemos logrado verificar realmente, digamos, que esa es la longitud. Entonces, ¿cómo querés que parametricemos? Bien. ¿Y el otro? Muy bien. ¿Y el t? Bien. ¿Entienden la duda de su compañero? Claro. Nos tiene que dar el mismo resultado porque es la misma curva, ¿no? Bien. Si no da, suspendemos la clase, estudio y les doy la clase de vuelta en otro momento. Bueno, ¿cuánto daría el R'? Después. Bien, ¿y ahora qué tenemos que hacer? No se olviden de poner el vector cerca arriba. ¿Y esto cuánto da? Eh, sí, porque te va a quedar raíz cuadrada de 36, lo voy a escribir entero, seno cuadrado de 2t, más 36 coseno cuadrado de 2t. Entonces, sacan factor común 36, ¿está bien?
y la raíz la pueden distribuir, les queda el 6 por la raíz cuadrada de, bueno, coseno cuadrado más coseno cuadrado es 1, entonces termina siendo 6. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer la integral de 0 a pi acá porque tenemos otra variación de parámetros de la función del módulo de R', que es 6. Y eso es 6 por pi. O sea, da lo mismo. ¿Está? O sea, el resultado de una longitud de arco tiene que ser independiente de la parametrización que ustedes encuentren. ¿Está bien? Vámonos un poco al espacio. Supongamos que nos dan una curva que está representada por la intersección de dos superficies. Por un lado, una esfera de radio 5 y por otro lado, un plano paralelo al plano XY de altura 4. ¿Está bien? Eso genera una curva, ¿no? ¿Está? Si la miramos desde arriba, ¿qué tipo de curva es? ¿Es una circunferencia de radio? No, no es radio 5. Radio 5 sería si tuviese todo esto, digamos. Fíjense que a esta altura tiene un radio menor. Tienen que reemplazar el 4 acá, ¿está bien? Pasar el 16 restando y les queda 9. Entonces radio 3, ¿está? Entonces, ¿cómo van a parametrizar la parte de X e Y? 3 coseno de t y 3 seno de t. ¿Estamos de acuerdo? Y si yo pongo solamente 3 coseno de t y 3 seno de t, ¿qué me queda? Pues la circunferencia apoyada en el piso, digamos. Entonces, ¿qué tengo que agregar para que sea lo que yo quiero? Z igual a 4. Bueno, ahí está la cuenta de por qué tiene radio 3 y esta es la parametrización que ustedes obtienen. Bien, entonces el vector posición está dado por esa expresión que tienen ahí. ¿Y ahora qué hacemos? Derivamos. El 4 desaparece, digamos, de la expresión. ¿Cuánto va a dar el módulo de R' acá? 3. Muy bien. ¿Y después qué hago? Integral entre 0 y 2pi de 3 y eso da 6pi. Hallar la longitud de un ciclo completo de una hélice circular con un paso de p igual a 2pi. ¿Está bien? Que se apoya o que se dibuja en un cilindro de radio 1. ¿Estamos de acuerdo? O sea, tenemos un cilindro de radio 1 y tenemos algo que va dibujando como una espiral. ¿Está bien? Acá dice un paso completo. ¿Qué es un paso completo, digamos? Claro, es hasta acá, digamos, es hacer una vuelta y ver, ¿está? Entonces damos una sola vuelta nada más, ¿está? Y el paso es 2pi, quiere decir que este alto es 2pi. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que les está diciendo el... Y ustedes lo que tienen que hacer es hallar la longitud de una vuelta, digamos, de esto. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Cómo parametrizo esto? ¿Qué les parece? Lo miramos desde arriba, perfecto. Eso yo lo hago siempre, digamos. Ustedes si encuentran otra forma y está bien, no hay problema. Pero lo primero que tienen que hacer es imaginarse que están con la flecha del eje Z acá en la frente, digamos, mirando para abajo, ¿está? Y mirando qué forma tiene la curva mirándola desde arriba, ¿está bien? Entonces, si ustedes miran desde arriba, esto, ¿qué forma tiene? Tiene una circunferencia. Entonces, ¿cómo parametrizo a la X y la Y? Coseno y seno, y ahora como el radio es 1, dejamos el coseno y el seno. ¿Está? Y el Z es el que quizás sea un poco más difícil de hacer, pero fíjense que el Z va creciendo de forma lineal. ¿Lo ven? El Z, a medida que voy aumentando el ángulo, yo voy subiendo siempre la misma pendiente, digamos. No hay una aceleración en cuanto a pendiente, digamos. ¿Se entiende? Es una pendiente constante que ustedes tienen en este tipo de curva. ¿Está? Y es una... Y Z, en el punto inicial, o sea, cuando t es 0, me tiene que dar 0. O sea que tengo que encontrar una expresión lineal entre el Z y el t que pase por el 0, digamos. O sea que cuando t sea 0, valga 0. Y además necesito que cuando el t llegue al final de su recorrido, o sea, cuando el t llegue a 2pi al final, z valga el paso que uno tiene.
Y como me están pidiendo que el paso sea 2pi, entonces voy a poner que z sea igual a t. Ahí tiene que hacer una corrección siempre, digamos. O sea, este está bien, pero si el paso fuese pi, ustedes tendrían que poner acá t sobre 2. ¿Me explico? Si esta altura fuese pi, yo tengo que subir pi. Ajá. Y el t vale como mucho 2pi. Entonces, si yo pongo 2pi, el z va a terminar valiendo 2pi. Entonces le pongo t sobre 2 y logro que el z en el punto final sea pi, digamos. O sea, de esa manera uno regula la altura que uno tiene. ¿Está? Entonces ustedes tienen que regular. En este caso, z igual t funciona porque cuando el t llega al final de su recorrido, o sea, cuando llega al 2pi, el z vale 2pi, que es justo la altura que me está diciendo que tiene de paso este elipse. Esta hélice circular. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Escribir el vector posición. ¿Y ahora? Derivamos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y ahora? Sacamos módulo. ¿Por qué el módulo da raíz de 2? Claro. Tengo que hacer. Acuérdense que todavía no lo hemos hecho con 3 dimensiones, pero es el primero al cuadrado, más el segundo al cuadrado, más el tercero al cuadrado. Este al cuadrado más este al cuadrado da 1. Más 1 al cuadrado, 2. Raíz cuadrada de todo queda el raíz de 2. ¿Está? Ese es el módulo. Y lo tengo que integrar entre ¿qué? Entre 0 y 2pi. ¿Está bien? Entonces integro raíz de 2 entre 0 y 2pi y me queda esa expresión. 2 veces la raíz de 2 por pi. ¿Está bien? Si ustedes quieren escribir en un decimal, lo que necesiten. Pero ahí está la expresión que me dice el valor exacto. Ahora vamos a ver una función que tiene de algún modo una interpretación geométrica y que la necesito para poder formalizar algo más adelante. Hay una función que se llama función longitud de arco. ¿Está bien? Lo que hace esta función longitud de arco es, dada una curva y su expresión vectorial r, lo que hacemos es calcular cuál es la longitud que hay desde el punto inicial hasta lo que vale la parametrización en un punto t. Veámoslo, fíjense, acá tenemos el punto inicial. Acá tenemos un t que lo vamos a fijar arbitrariamente en un valor cualquiera dentro del intervalo. Bueno, entonces la función longitud de arco lo que hace es calcular la longitud de arco que hay hasta cada pedacito, digamos. Entonces, a cada valor t que ustedes tienen, en este intervalo, la función lo que hace es asignarle el valor de longitud de arco que tiene en este tramo que está acá hasta el correspondiente. ¿Se entiende eso? ¿Cuánto vale la función longitud de arco en t igual a a? 0, porque no llegó a recorrer nada, digamos. ¿Está? ¿Y cuánto vale la función longitud de arco en t igual b? Toda la longitud de arco, ¿no? Y si damos un valor intermedio, bueno, me fijo cuánto vale o sea, me fijo cuál es el vector posición correspondiente, que sería, por ejemplo, acá, y lo que está dando la función longitud de arco es lo que mide el arco hasta ahí. Bien. Si ustedes se acuerdan del teorema fundamental del cálculo que ustedes vieron en el cálculo 1, ustedes vieron que la derivada de una función integral definida de este modo está dada por el argumento del integral. ¿Está bien? O sea, la derivada de esta función es la función que tenemos adentro. O la derivada del integral se anulan, digamos, entre ellas. O sea, si yo integro y después derivo, obtengo la función que tengo ahí. En palabras rápidas y mal habladas, digamos, de algún modo. El diferencial de cualquier función, fíjense que esto es una función escalar, ¿no? Porque entra un parámetro y sale un número. Es una función de cálculo 1. Entonces, el diferencial está dado por la derivada diferencial t. ¿Está bien? Esto es cálculo 1, no hay nada distinto a lo que ustedes vieron en cálculo 1. ¿Se acuerdan de esto? Nosotros hace un par de diapositivas atrás escribimos que el módulo del diferencial del vector posición estaba dado por esta expresión. Y ahora lo que vamos a hacer es unir las dos expresiones. Entonces lo que nosotros tenemos es que el diferencial S, que es esto, o es esto que está acá, o es esto que está acá, es el módulo del diferencial del vector posición. Y el diferencial del vector posición era diferencial X, diferencial Y, diferencial Z. Si a cada uno de los diferenciales los elevo al cuadrado y le saco raíz cuadrada, obtengo lo que se le llama el diferencial S.
Y ¿se acuerdan que ustedes cuando tienen... A ver, en cálculo 1 ustedes tenían diferencial X en las integrales, ¿no? ¿Sí? En cálculo 2, después cuando vimos integrales múltiples, aparecía diferencial X, diferencial Y, diferencial X, diferencial Y, diferencial Z y demás. Ahora nosotros estamos integrando sobre una curva, ¿está? Donde tenemos elementos de arco. Cuando el elemento de arco hacemos la partición más fina, se obtiene algo que se llama el diferencial S. ¿Está bien? Es el diferencial de la longitud de arco. Y ustedes cuando escriban una integral curvilínea se pone diferencial S. ¿Está bien? O sea que cuando ustedes vean integral diferencial S, en realidad lo que están haciendo es diciendo que es una integral curvilínea lo que tienen adentro. ¿Está? Bien. Perfecto, entonces, vamos a tratar de resumir, les voy a dar algunos ejemplos para que quede claro el concepto este. Supónganse que ustedes tienen una función de 3 variables, 4 variables, 2 variables, lo que sea, digamos, ¿está? Que es un campo escalar, definido en un dominio D, ¿está bien? Sea C un arco de curva, o sea, vamos a utilizar un arco con esta parametrización, regular a trozos y simple, ¿está bien? Que sería una especie de curva de Jordan a trozos. Se define la integral curvilínea de ese campo escalar a lo largo de la curva C de este modo. Esta es la definición de integral curvilínea. Fíjense, escriben la función, escriben el diferencial de la función longitud de arco, escriben la curva sobre la que están integrando, que esta curva tiene que estar dentro del dominio de la función. Y esta función, esta integral curvilínea, se define de este modo, digamos. Fíjense, el diferencial S, habíamos visto recién que era el módulo de L' por diferencial T, ¿se acuerdan? Eso lo vimos recién acá. Diferencial S es el módulo de R' por diferencial T. Todas estas son iguales, todas estas expresiones que están acá. ¿Está? Entonces el diferencial S es eso. Lo que estamos haciendo es un cambio de variable. ¿Está? En vez de trabajar con X y Z, lo que vamos a hacer es trabajar con R de T. ¿Está bien? Entonces lo que vamos a hacer es vamos a reemplazar la X por X de T, la Y por Y de T, la Z por Z de T. Eso es hacer un cambio de variable. Y el diferencial S, que era el diferencial en la integral curvilínea, lo vamos a reemplazar, y este sería como el jacobiano que va a haber de por medio, digamos, en ese cambio de variable, y diferencial T. Entonces, una integral curvilínea se define para calcular como una integral de cálculo 1, que está dada por esta expresión que tenemos acá. Ustedes acá tienen una función, lo estamos como mirando desde arriba, digamos. ¿Está bien? Y tenemos que hacer una integral curvilínea. Entonces cambiamos el ángulo de visión. Lo estamos mirando ahí desde otro ángulo, ¿no? Si uno se fija cómo se comporta la curva o cómo se comporta la función sobre la curva, uno es como que va dibujando sobre la superficie algo, ¿no? ¿Se entiende? ¿Se ve eso? Entonces cuando uno saca en limpio lo que uno hace, fíjense, a ustedes lo que les queda es como un papel doblado, ¿está bien? Donde les queda un área celeste. ¿Ven? Entonces cuando ustedes hacen una integral curvilínea, lo que hacen es calcular ese área celeste. Obviamente que si la curva está por debajo, resta, si está por encima, suma, digamos. Acuérdense de esa discusión que ya tuvimos con respecto a la relación entre una integral y el área, ¿no? Pero es eso lo que ustedes hacen cuando hacen una integral curvilínea. ¿Me explico? Y lo que uno hace es, a esta integral curvilínea la transforma en una integral de cálculo 1, ¿está bien? Estirándola, haciendo esto, miren. Eso, cuando uno lo estira, lo que le queda es todo el rango de variación del parámetro, por eso es que les queda el diferencial del parámetro, t o tita o el parámetro que ustedes tengan, variando entre a y b, que son el inicio y el final, y después lo que vale la función en cada valor, todo esto azul que está acá es lo que vale la función en ese cambio de coordenadas que hemos hecho, y esto que está acá funciona como jacobiano del cambio de coordenadas. Es lo que esto me da un factor, fíjense que es el vector velocidad, me da un factor de cuánto tengo que estirar, digamos, la curva para llevarlo a cálculo 1. Es cuánto estiro el área, digamos. Eso que tenía yo medio doblado lo estiré y ahora voy a hacer una integral de cálculo 1. Entonces, en particular, si la función a integrar es la función 1, ¿está bien?
Si ustedes integran la función 1, lo que van a estar calculando es... ¿Qué cosa? Ahí está, digamos, lo dice. ¿Pero por qué? ¿Les parece intuitivo eso, digamos? Que si hacen la integral curvilínea de la función 1, les dé como resultado la longitud. ¿Cómo? Exactamente, fíjense. Si ustedes ponen la función 1 acá, es lo mismo de siempre, digamos. ¿Se acuerdan que si ustedes quieren calcular un área, tienen que integrar la función 1? Si calculan la longitud de un intervalo, hacen la integral de la función 1. ¿Se acuerdan de todo eso? Ahora, si quieren calcular la longitud de una curva, tienen que integrar la función 1. ¿Está? Si integran la función 1, y venimos acá a la fórmula, ustedes integran la función 1, ustedes tienen que poner cómo sería la función 1 en esta escrita en función de los parámetros. Y como es la función 1, sigue siendo la función 1. Y lo único que tienen que hacer es ver cuál es la parametrización de la curva y demás. Entonces, les queda solamente esta expresión que está acá. Fíjense entonces que la integral curvilínea de la función 1 me da como resultado la longitud de curva, que es exactamente la misma fórmula que habíamos encontrado antes. Veamos un par de propiedades y nos metemos en los ejemplos de esto. ¿Qué ven acá en esta propiedad? Si ustedes tienen una función, una suma de funciones, si ustedes tienen una suma de funciones y la integran, entonces es la integral de cada función por separado escalada con los coeficientes y la suma y demás. Ahora, la integral curvilínea cambia si vos lo haces desde A hasta B o si lo haces desde B hasta A. Cambia solamente en signo, digamos. ¿Está bien? Es como las integrales de cálculo 1, cuando ustedes hacían la integral desde 0 hasta 1, les da opuesto a si lo hacen desde 1 hasta 0. ¿Se acuerdan de esa expresión? Bueno, lo mismo pasa acá. Si ustedes hacen la integral curvilínea desde A hasta B, les da opuesto a si lo hacen desde B hasta A. O sea que cuando ustedes parametricen, tienen que tener en cuenta en qué dirección están parametrizando. Y por último, esto que les decía, que si ustedes calculan la integral curvilínea de una curva que está dada por trozos, o sea, fíjense que es regular a trozos, entonces ustedes lo pueden hacer calculando cada integral curvilínea por separado y después lo suman. Y después independencia de la representación paramétrica, que eso ya lo hablamos cuando vos me hiciste la consulta, digamos, si vos parametrizás la curva de una forma o la parametrizás de otra forma, te tiene que dar el mismo resultado la integral. ¿Estamos? Bien, ahora veamos las aplicaciones físicas con los ejemplos y demás. Si ustedes quieren calcular la masa de un hilo o de un alambre, ¿está bien? La masa de un alambre, y conocen cuál es su densidad, esta es la densidad lineal, ¿no? Que tendría. Entonces ustedes hacen la integral curvilínea de la densidad, ¿está bien? Y van a encontrar la masa de ese alambre, ¿está? El centro de masa se hace lo mismo, digamos, ¿está bien? O sea, se estandariza por la masa, ¿está? Obviamente que el centro de masa en un alambre puede que esté en el alambre o no. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Sería como el punto donde si yo pongo el dedo, el alambre se queda como haciendo equilibrio arriba se queda haciendo equilibrio arriba, digamos. Si es un arco de circunferencia o un semiarco, yo no voy a encontrar dónde poner el punto sobre el alambre para que quede haciendo ese equilibrio arriba. Entonces, ahí el centro de masa no va a estar sobre el alambre. ¿Está bien? Pero bueno, este sería como el centro de masa de ese alambre. Entonces tienen 1 sobre m, que es la estandarización, y después hacen la integral de la densidad por x, por y, por z. Lo mismo que vimos antes, solo que ahora con integrales curvilíneas. Tengan cuidado, que esto es un error muy común, digamos, en los parciales, que por ahí tienen que saber a qué le están calculando el centro de masa. Si es al alambre, si es a una superficie, si es a un sólido. Entonces ahí tienen que ver qué tipo de integral es la que ustedes van a aplicar. ¿Está? Si yo les pido calcule el centro de masa de un alambre y me hacen una integral doble, y hay algo que no está bien, digamos, ¿está bien? Ese tipo de errores pasan en los parciales y por eso se los comento. Y bueno, el momento de inercia respecto a un eje es exactamente lo mismo, es la densidad por la distancia al cuadrado al eje con el que estén trabajando. Calculemos el centro de masa de algo, digamos, díganme ustedes una curva y lo hacemos. El centro de masa de una circunferencia, ¿y cuánto debería dar? Bien. Muy bien. Hacemos el ejemplo y los dejo libres. O lo compliquemos un poco para que sea más... A ver. No, no lo voy a complicar porque después se me va a complicar hacer la integral y quiero que quede completo el ejercicio. Hagamos la circunferencia. ¿Qué radio le ponemos? ¿4? Bueno, ella quiere, ¿eh? No soy yo.
Lo hagamos acá. Así. Pongamos acá el 1 y acá el 2. Acá sería 1 y acá menos 1. Bien. ¿Por qué pongo solamente X e Y y no pongo Z? Porque estamos en una curva plana, ¿no? Bien. ¿Cuánto vale X? ¿Qué les parece? O sea, tiene radio 1. ¿Está? Tiene radio 1. O sea que va a ser... Seguramente va a tener un coseno de t y este va a tener un seno de t. Claro, el problema es que esto me da la circunferencia en el centro de coordenadas. La tengo... Si le doy más t, se me va a deformar la circunferencia. O sea, lo que se hace es poner más 1. Claro, si vos... O sea, el coseno es solamente a t y al resultado final le suman 1. Entonces eso hace que a la circunferencia es como que la corren una unidad en x. Si la quieren correr una unidad en y, le ponen más 1 al y. ¿Está bien? El i se va a seguir comportando igual, digo. O sea, ponemos densidad de x. ¿Qué tengo que hacer para encontrar el centro de masa? ¿Qué tengo que empezar por hacer? Bien, encontrar la masa. ¿Y la masa es igual a qué? Ah, acá el t va de 0 a 2pi, ¿no? Eso hay que ponerlo porque es importante. Tengo que dar toda la vuelta. Entonces es la integral sobre la curva C de la densidad diferencial S. ¿Está? Que por definición es la integral desde el valor inicial hasta el valor final. ¿Está? De la densidad evaluada en los vectores posición que nos interesa. ¿Me entiende? Porque no me interesa la densidad en cualquier xy, me interesa sobre la curva que estoy trabajando. Acá pongo el módulo del r' de t. Todavía no sé qué es r de t porque todavía no lo hemos definido. Ah, no, sí, lo tenemos ahí escrito por el módulo. Y acá, diferencial t. Bien. Entonces, tenemos que calcular todas las cosas que están acá adentro. Veamos, por ejemplo, cuánto sería la densidad evaluada en la parametrización, ¿no? Bien. Voy a escribir un pasito más para que se entienda. Evaluada en la parametrización quiere decir evaluada acá, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, si es x, tengo que escribir x de t. X de t es coseno de t más 1. Se dan cuenta que ahora ya no nos va a dar tan en el centro de la circunferencia, el centro de masa. Se los voy adelantando para que no se desilusionen, digamos, cuando encuentren el resultado. Digamos, no va a dar el centro ¿por qué motivo? Digamos. Claro, la densidad tiende a ser más denso del lado derecho, esto, ¿no? ¿Está? Bien. Entonces ahí ya tenemos esta parte de esta expresión. Ahora tengo que encontrar esta parte. ¿Cómo hacemos? Bien. ¿Se acuerdan cuánto daba el r de t? Entonces lo voy a pasar en limpio acá. Habíamos dicho que era coseno de t más 1, seno de t, ¿se acuerdan? Ese es el vector posición. Entonces ahora lo derivamos. Menos seno de t, coseno de t. Y entonces el módulo. Ustedes pueden hacer una línea o dos líneas es norma y una línea es módulo, pero en este curso es lo mismo, es el mismo concepto. Entonces esto da 1. ¿Está? ¿Y ahora qué hago? Voy a tener que hacer un poco de zoom. Entonces ahora la masa es la integral, dijimos, de 0 a 2pi de la densidad, que era coseno de t más 1, por 1, no lo pongo, diferencial t. ¿Estamos de acuerdo? La integral del coseno es el seno. La integral de 1 es t. El seno de 180 es 0 más 2pi. ¿Está?
menos lo que me da al reemplazar el 0, que sería seno de 0, que es 0. Seno de 0 es 0. Bueno, y ahora calculamos y esto da 2pi. Esa es la masa. Ahora el centro de masa. O sea que tendría que calcular por cada uno. O sea que tengo que hacer la integral sobre C de x por la densidad diferencial S. ¿Está? ¿Sí? Quería ver si estaban atentos. Muy bien. Entonces tengo que calcular esta integral curvilínea que está acá. ¿Está? Entonces la función a integrar, la voy a escribir, o sea, esto, la función, es una f de x y, ¿no? Podría ser f de x y z si estuviese trabajando con más variables. ¿Cuánto da esa función evaluada en la parametrización? La parametrización va a ser la misma porque estamos con la misma curva. Claro, porque esto es x y esto es x. Entonces queda x cuadrado. ¿Está? Entonces queda, el x era coseno de t más 1, ¿no? Esto al cuadrado. Bueno, coseno cuadrado de t más 2 coseno de t. ¿En que se tildo? Más 1. Esa sería la f, ¿no? Después lo otro que necesitamos, ¿se acuerdan qué era? El módulo de R'. ¿Tiene sentido calcularlo de vuelta? ¿Por qué no? Porque es la misma parametrización, entonces va a tener el mismo módulo y todo. Nos había dado 1, ¿se acuerdan? Bien. Entonces, ¿cuánto da? Si quiero hacer el XG, tengo que hacer 1 sobre la masa, que era 2pi. Y ahora pongo la integral curvilínea, ya con todo calculado. 0,2pi, que son la variación del parámetro que tenemos. ¿Está? Después la función, que es ese coseno cuadrado de t, más 2 coseno de t, más 1. Todo eso por 1, diferencial t. Integral de 0 a 2pi. De 1 más coseno de 2t sobre 2 más 2 coseno de t más 1 diferencial t. ¿Y ahora? Sí, podemos distribuir, pero supongamos que ya está distribuido y hagamos la integral, ¿quieren? Les queda 1 medio t. Bueno, podría haberlo juntado con este, pero bueno. Coseno de 2t sobre 2 da seno de 2t sobre 4. ¿Está? ¿Y qué es? Integral. Más 2 seno de t más t, todo entre 0 y 2pi. ¿Estamos? Bien, fíjense que el 0 no aporta nada acá, porque donde lo reemplace al 0 da 0. Entonces lo único que importa es el 2pi, lo que dé 2pi. 1 medio de 2pi, pi, más seno de 4pi, 0. ¿Está bien? Seno de 2pi, 0. Más 2 más t. Eso da 2pi. Entonces queda 3 medios. No, los pi se van, queda 3. 3 medios. Los pi se van y queda 3 medios. ¿Está bien? O sea, ¿cómo? Eso es en x. ¿Está? O sea que si venimos al dibujo, como tenemos más densidad de este lado y menos densidad de este lado, lo que estamos viendo es que el x está acá en 3 medios, en 1,5. ¿Se entiende? ¿Y cuánto creen ustedes que les va a dar el i? Se los voy a dejar como ejercicio que lo calculen ustedes. Pero les va a dar 0. Porque la densidad, digamos que lo que tenemos de densidad acá es igual que lo que tenemos acá. ¿Lo ven? Entonces está distribuida la densidad entre arriba y abajo, entonces el i da 0. O sea que el punto de centro de masa, o a ver, el punto de centro de masa que le llaman G sería 3 medios, 0. Esto se lo dejo de ejercicio a ustedes que lo calculen, pero se hace igual que como hicimos recién.